y bienvenidos al canal Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy voy a hacer una tertulia en la cual voy a hablar sobre Navegación Estelar 2, básicamente de lo que va a ir este artículo. Antes que nada, he de hablar un poco sobre el Congreso de Ufology World Congress, en el cual estaremos los días 6, 7 y 8 de septiembre. También decir que las entradas de 3 días están agotadas y solo quedan disponibles las Golden Plus y las entradas para 2 días. También anunciar que habrá algo bastante importante para la gente que irá en este congreso. No hablo del taller en el cual vamos a participar nosotros, hablo en general. También decir que del taller que vamos a hacer nosotros, aproximadamente solo quedan 10 entradas disponibles. Solo. Entonces, este es el primer taller, congreso en el que vamos a participar y está lleno, digamos, un 98% de la sala. Dicho esto, voy a empezar con el tema de esta tertulia, que sería hablar un poco sobre el artículo de Navegación Estelar 2. Aquí en esta conversación estuvimos Svaru, Gosha y yo. Entonces yo aquí le pregunté a Svaru: el que nosotros estemos en distintas densidades ¿es el porqué de nuestras conciencias? Y aquí Svaru me responde lo siguiente: en parte sí, pero es la misma limitación de frecuencias a las cuales ustedes de una forma han aceptado experimentar. Aquí estaríamos hablando sobre estos 2 últimos vídeos que hablaban sobre el primer contacto. Entonces, evidentemente, siempre nos dicen que el estar aquí es algo que nosotros queremos experimentar voluntariamente. El problema es que como estas decisiones se toman a otro nivel, cuando estamos aquí a nivel de conciencia, pues no nos acordamos de nada. Pero en el inconsciente nos acordamos de que tuvimos esta, digamos, ¿cómo se diría? Sabemos la verdadera razón por la cual estamos encarnados aquí en la Tierra. Esto sería básicamente. Y repito, el que nosotros hemos aceptado a experimentar este 3D. Ahora me estaba liando un poco, pero espero que se haya entendido. Entonces, yo aquí le hice otra pregunta sobre el tema de Navegación Estelar 2. Y fue la siguiente: para la navegación estelar, ¿es muy importante el estar en una alta densidad para poder manifestar según qué trayectos? Y sigo. Entonces nosotros estamos de alguna manera limitados a viajar a según qué lugares por nuestra conciencia y por el modo en el cual estamos vibrando. Y aquí Svaru responde lo siguiente: ya con la tecnología en las manos, es decir, ya con una nave, da igual a qué densidad desees ir. Ya con la nave se trascienden esos límites. Va de la mano con la conciencia alta el simple hecho de que se pueda comprender estos datos a nivel de hacerlos funcionar, al darles las instrucciones correctas a una nave. Es decir que, por lo que entendí, el que nosotros poseamos estas naves y sepamos cómo funcionan, pues nos ilimitaría el lugar donde nosotros quisiéramos ir. Y entonces yo aquí le hago otra pregunta, que sería la siguiente: pero en teoría yo no podré manifestar las mismas cosas que vosotros porque como observador estoy en otra frecuencia más baja. Pero bueno, por lo que he entendido
en la respuesta de Sbaru, es que da igual a la frecuencia que estés si tienes la tecnología de estas naves. Y si tienes la tecnología de estas naves es porque comprendes todo este tema, ¿no? De las frecuencias, densidades, lo comprendes todo. De hecho, los del programa espacial secreto y toda esta gente que logra cruzar las bandas Van Allen, logran cruzarlas porque la nave es de quinta densidad, pero ellos dentro, sobre todo los reptiles, estarían en una tercera o cuarta densidad artificial. Por eso las pueden cruzar. Y Sbaru, a la pregunta que yo le he contestado antes, bueno, que yo le he planteado antes, mejor dicho, me responde lo siguiente. Ya no se piensa mentalmente con conceptos de aquí y allá, a tanta distancia y a tanta velocidad, sino que se debe pensar en términos solo de frecuencias, como si fuera una lengua diferente. Es decir, que cuando tienes estas naves que viajan y tienen estos motores, como ya explicaremos en el artículo que pronto divulgaré, no se trata de la distancia ni de la velocidad, porque ellas todo lo manifiestan. Estas naves manifiestan el lugar de destino, es decir, no se mueven, van al astral o al éter y digamos que se mueve todo menos la nave. La nave aparece en el lugar de modo instantáneo. Esto es lo que yo entendí. Y aquí Gosha hace la siguiente pregunta. Ahora, en este artículo trata de naves y navegación, pero veo que también trata de insertar objetos en la Matrix, etc. Esto enlaza porque se hace con la tecnología que está en las naves. Por eso se ha incluido esto en el artículo. Hemos de decir que esta conversación se hace una vez que tenemos el artículo en nuestras manos y planteamos preguntas sobre las cosas que no entendemos, ¿no? Y en el artículo se habla de cómo ellas pueden manifestar cosas dentro de la Matrix. Pero todo tipo de cosas, inanimadas o animadas. Y por el simple hecho de que esas cosas estén manifestadas en la Matrix, se vuelven reales para la gente que las observa y pueden aparecer simplemente de la nada. Esto es súper interesante. A ver, con vuestro permiso, voy a ver un poquito de esto. Y aquí Sbaru responde lo siguiente. Este artículo trata de múltiples cosas entrelazadas como en una tela. Y esto lo veremos al final del vídeo, porque es que todo va entrelazado, ya lo veréis. Y ya sabréis de qué es de lo que estoy hablando. Y dice, como en una tela, mecánica de la manifestación, como conocimientos básicos, para entender tanto la navegación estelar como los portales, y la generación o manifestación de materia dura o física a partir de energía potencial. Es decir, ellos a partir de la energía potencial, no sé si llamarlo éter, o sea, de la nada, podían crear algo físico. Y ese algo físico, incrustarlo, por ejemplo, dentro de esta matrix artificial donde estamos, es decir, dentro de nuestras realidades. Cualquier cosa, automáticamente. Es decir, aparecería de la nada esto en cualquier esquina de la casa y simplemente por el hecho de ser observado, tanto por las personas que crean el objeto como por las personas que están en el entorno de este objeto pasaría a ser real. Y a ver si esto se explica más adelante, de aquí. Y si no, pues la explicación la encontraréis en el vídeo de Navegación Estelar 2. Y sigue diciendo, en sí, lo que tienen ahora en sus manos no solo no está en la Tierra. Estamos hablando de la información que Sbaru nos compartió en este artículo, ¿eh? No se comprende ahí, o no se sabe, sino que es potencialmente peligrosa esa información, o sea, la información que se nos comparte. Les acabo de dar un arma láser con eso, en sentido retórico. Y sigue diciendo, nunca acabaría de dar esa información a detalle, tecleando ya sea charla o artículo.
Especifico lo que es charla y artículo. Artículo es lo que ella nos pasa antes y la charla pues sería este tipo de conversaciones en las cuales nosotros hacemos, o en este caso yo estoy haciendo la tertulia. Y dice Svaro, y sigue diciendo, lo que yo pensaba que falta ahí es el aplicar lo dicho en el artículo ya directamente a la tecnología de naves espaciales y portales. Eso es lo que falta. Y les diré otra cosa. Técnicamente hablando, creo que lo que les acabo de dar está violando la primera directiva. Inciso, de no introducir tecnologías que superen a las ya existentes en un planeta en desarrollo. Bueno, el artículo ya veréis que es increíble. Y, evidentemente, muchas de las cosas que se explican en ese artículo no las vais a encontrar en ningún lado. Y sigue diciendo, faltarían muchas cosas altamente técnicas, desde materiales hasta funcionamiento interno de ordenadores holográficos, sin los cuales el volumen de datos resulta imposible de procesar aún para las computadoras más avanzadas digitales que tengan ahí. Y entonces aquí yo le hago otra pregunta. El problema es que hay personas que están con el tema ese de tecnología de ovnis estrellados, tecnología inversa. Y claro, mucha de la información que se nos comparte en este artículo, una vez que has visto el artículo, pues vas a entender muchas cosas que quizás cuando están estos ingenieros haciendo esta tecnología inversa a estas naves, quizás ahora entiendan o comprendan más según qué cosas de las cuales quieren intentar hacer tecnología inversa a estas naves. Y entonces aquí Gosha dice lo siguiente. Sí, no estás dando punto por punto cómo hacer estas máquinas. Es básicamente mucha teoría. Alguien listo podría intentar jugar con esto, pero falta saber elementos, creo yo. Así que no lo estás dando todo. Y aquí Svaro dice lo siguiente, ya veréis, se entiende súper bien. Necesitan superar el uso del código binario para poder calcular estas cosas y el uso de matemática en base 12 y no en base 10. Esto es una cosa que ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la matemática terrestre, solo se sustenta dentro de esta matrix. Fuera de esta matrix hay otro tipo de matemáticas. Por eso algunas personas dicen que el lenguaje común entre distintas civilizaciones sería la matemática, ¿no? Pero claro, ¿qué matemática? ¿La basada en 10 o la basada en 12? Evidentemente, pues tendrían que utilizar los dos la matemática basada en 12, ¿no? O, si no, directamente, si las dos civilizaciones quieren mantenerse en contacto, utilizar, pues evidentemente, la telepatía. Y dice, siguiendo, y no en base 10. Con todo y sus diferentes algoritmos también, resulta una limitante para implementar esa tecnología en la Tierra. Es decir, que si no cambias las matemáticas, toda esta tecnología no te sirve para nada. Y entonces yo aquí digo lo siguiente. Y esa parte, o sea, necesitan esa parte de la conciencia de entender cosas de las que Svaro nos había compartido ese día. Y Svaro aquí dice otra cosa muy importante. Y es lo siguiente. Una nota acerca de la ingeniería inversa de los ovnis chocados. Si bien pueden hacerle retroingeniería a muchas cosas, no podrán hacerlo con todas. La diferencia de comprensión técnica es gigantesca. Es comparable a que se le dé a los españoles de la época de Hernán Cortés un submarino nuclear moderno. Y dice, a ver, Hernán Cortés, te doy
fondos totalmente ilimitados. Pero quiero que me copies este extraño aparato para que podamos hacer 3 más como ese. Ni en sueños lo podrán lograr. Tan solo la metalúrgica tardaría siglos en comprenderse. Luego está la electrónica. La retroingeniería de ovnis chocados trae resultados, pero ilimitados. Y dice, que se sepa eso. Se cree que los ovnis los copian enteramente. No es así. No se puede. Algunas cosas se pueden copiar, otras no. Otro problema es que en la Tierra no se tiene ni se conocen todos los elementos químicos que hay. Entonces, muchos materiales, compuestos y aleaciones resultan incomprensibles en su totalidad. Y yo aquí hago otra pregunta basada en el artículo. Y fue la siguiente. Solo podéis introducir de cero en una escena objetos inanimados, ¿verdad? Lo otro sería transportar objetos o seres de un punto a manifestarlos en otro punto. Porque, como dice el artículo, que solo insertarán objetos en una escena, pero no animados. O sí serán animados los objetos que se pueden insertar en esa escena. Como antes hemos dicho, que ellas podrían insertar cualquier objeto en la escena, cualquier objeto. Y a vista de los observadores de esa escena, ese objeto aparecería, vamos, instantáneamente. Entonces mi pregunta era si ellas también podían hacer eso, pero, por ejemplo, con seres vivos. Es decir, que de la nada, en una sala, pudiera aparecer, por ejemplo, un ser humano. Yesvaru dice lo siguiente. Para seres vivos, no usaríamos esto, solo para inanimados. Para seres vivos usaríamos portales. El resultado es el mismo. Y con un portal también podemos insertar un objeto que estaba aquí en sus naves, bueno, allí en sus naves, para ponerlo aquí. Es decir, esto también lo podrían hacer ellas. El llevar un objeto de sus naves e insertarlo en cualquier lugar. Y también, evidentemente, una persona, un animal o lo que fuera. Esto es bastante interesante, ¿eh? Porque, por ejemplo, con esta tecnología, imaginaros que, bueno, ya sabéis que la Tierra está sufriendo un bloqueo. Y imaginaros estas naves del programa espacial secreto que fueran a interceptar naves de la Federación. Pues imaginaros, ¿no? Que en el interior de esas naves del programa espacial secreto terrestre, en el interior mismo aparecieran de golpe, pues yo qué sé, máquinas, objetos o animales que fueran de algún modo a neutralizar esta nave del programa espacial, ¿no? O sea, es decir que por mucha fuerza espacial que tenga la Tierra, es que no pueden hacer nada contra estas razas extraterrestres. Nada. Absolutamente no pueden hacer nada. Entonces, siguiendo, porque creo que me he despistado un poco. Y con un portal también podemos insertar un objeto que estaba aquí y ponerlo ahí. Pero con tecnología descrita en este artículo, se puede crear de la nada, de la energía potencial, de hecho, un objeto diseñado por ordenador, o sea, de la nada, diseñaban un objeto e insertarlo en otro lugar, con esto volviéndolo verdadero, como hemos dicho antes. Jackie Gosha dice lo siguiente. También habría que definir qué es el objeto inanimado y cuál no. Piedras imagino que no lo son, bacterias sí, pero hay cosas que son como de dos mundos. No se mueven, pero son vivos de alguna manera. Jackie Svaru dice lo siguiente. Correcto. Por ejemplo, para los humanos, los cristales de cuarzo no son animados, ni están vivos, pero para nosotras sí lo están. Y aquí viene algo súper interesante, ya veréis. Los cristales de cuarzo
no se mueven por los medios tradicionales que se pensaría como patas. No se mueven. Pero son maestros en mover las frecuencias de tal manera que resulte que alguien los mueva exactamente a donde quieren ir y lo hacen a conciencia. Es decir, yo por ejemplo tengo varios cuarzos que me compré en una tienda. Y por lo que entiendo aquí, esos mismos cuarzos son los que, de alguna manera, en este caso, me atrayeron a mí, a mi frecuencia, hacia ellos, para que yo los cogiera y los llevara a donde están ahora. Es decir, no es que fuera, o sí, o fue de los dos, una decisión propia mía el coger ese cuarzo, sino fue de los dos, del cuarzo y mía, por muy descabellado que parezca esto, el venir aquí. Y ya veréis ahora lo que dice. El plástico, por ejemplo, tiene un contenido alto de gu negro planetario, que es un mineral consciente, como ya dijimos antes, ¿no?, en otros programas, sobre el gu negro negativo. Pues también hay el positivo, como ya hemos dicho. Pero está contaminado de muchos otros compuestos químicos. En sí, eso lo enoja. Con lo que explica muchos de los efectos negativos del plástico. Para lo que ya existe, sea considerado vivo o no, es mejor y más rápido usar portales. La inserción de la manera descrita en el artículo se usa para la creación de cosas nuevas dentro de un mundo ya existente. Por ejemplo, el cuarzo blanco y el cuarzo morado amatista tienen una personalidad o un temperamento muy tranquilo. Transmiten ese sentimiento a quien lo tenga. Pero, en contraste, la moldavita y el lápiz lazuli son piedras muy temperamentales y de gran energía. Se enojan con facilidad. Es por eso que no se recomienda tenerlos encima en todo momento, porque si están muy contentos ustedes, eso aumentarán. Pero, si de repente ustedes entran en un pleito por la razón que sea, y tienen un lápiz lazuli encima, este amplificará los sentimientos de ira y frustración, porque la misma piedra entra en espiral negativa, por las frecuencias bajas que recibe. Deben limpiarla si esto ocurre, tranquilizarla, o conservará esa energía de pleito. Y sigue diciendo Svaru. Estaba hablando de naves y ahora de piedras y minerales. Lo que sucede aquí es que todo conocimiento va entrelazado. No se toma como temas aparte, solo se separan por temas, como pasa con las densidades, solo por razones de facilitar el entendimiento de los conceptos. Se toman como aparte cuando son parte de un todo. Pues nada, chicos, aquí termino la tertulia. Espero que sea de vuestro agrado y espero pronto subir este artículo porque es súper interesante. De hecho, lo voy a dividir en varias partes porque es que dura bastante. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao, hasta pronto.